Listo. Entonces, ya habiendo encontrado lo que es las fuerzas, no se nos olvide que este señor A va hacia abajo y el FY pues va hacia arriba. Este ángulo se llama teta, no se nos olvide que ya lo tenemos desde hace rato, que este ángulo que va aquí, que es 60. Entonces nosotros empezamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿listo? Que es igual a 0. Analizamos que menos 13.333 va hacia abajo, ¿verdad? No vamos a colocar unidades, vamos a entender que ya las unidades están puestas, ¿listo? Y el FAB tiene una componente hacia arriba, miren la componente hacia arriba, esta componente, si analizamos de esta forma, esta componente que va hacia arriba se debe encontrar aplicando seno del ángulo y la componente que está adyacente es con coseno del ángulo. ¿Cómo así? Como es hacia arriba, porque obviamente observamos que la componente se dirige hacia arriba y esta componente se dirige hacia la derecha, la componente en Y que va con seno debe ir entonces más FAB por el seno del ángulo, que no se nos olvide que es 60, y eso es igual a 0. Por tanto, cuando yo despeje FAB debe ser igual, no se nos olvide que es menos 13.33 porque va hacia abajo. Entonces despejamos lo que está multiplicando a FAB, o sea, lo que despejamos siempre pasa a dividir, y lo otro que no está multiplicando sino que está sumando y restando pasa con signo contrario. Si realizamos esa división, nos da 15.4 kilonewton, ¿listo? Ya tenemos la fuerza AB, que es 15.4 kilonewton. Ahora disponemos a trabajar y nos vamos a posicionar en el nodo B, ¿ok? De la siguiente forma. Listo, eso es lo que pasa en el nodo B, ¿ok? Listo, entonces tenemos que aquí hay una fuerza, que aquí hay una fuerza en el nodo B que es de 15 kilonewton, ella va hacia abajo. Nosotros acá habíamos propuesto una fuerza AB. La fuerza AB va saliendo del nodo A. Por tanto, la fuerza AB está en tensión. No se nos olvide ese término. Que si las fuerzas salen de un punto es porque están a tensión. Por tanto, cuando yo analizo acá FAB, también debe ir en tensión. O sea, saliendo del nodo. Vamos en este momento, esto es proponiendo direcciones, ¿oyeron? O sea que si sale algo malo, el signo nos va a decir hacia dónde iba. Ahora vamos a proponer que está entrando al nodo B, desde el nodo B, va entrando la fuerza BF, que es una de las fuerzas que nos pide. Y la fuerza BC, vamos a llamarla BC, vamos a proponer que sale, para que trabaje a tensión. Listo. Analizando algo, este ángulo que está aquí también es teta, porque como es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, por tanto todos sus ángulos internos también son iguales. Si este ángulo es teta, por una cosa que se llama alternos internos, ella también es teta. Entonces este también es 60 grados. Y acá dibujamos pues un punto, punto, para también dibujar el ángulo de 60 grados aquí. Y ahí sí podemos hacer la cosa un poco más sencilla. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿ok? ¿Qué,
vamos a proponer algo, y es que por la simetría que yo acabo de ver, vamos a proponer la fuerza BF, vamos a proponerla también hacia abajo, ¿ok? Ahora nos damos cuenta si estuvo bien escogido lo que hicimos. Ahora, no, vamos a proponer algo, qué pena, vamos a proponer mejor lo siguiente. Como digo, el signo al final nos va a decir si estuvo bien escogida la dirección. Ahora, analizamos lo siguiente. Tengo menos 15 kN que va hacia abajo, más, resulta que FAB, una de las componentes va hacia arriba, que es esta componente que va por aquí, ¿ok? Esa componente se halla con seno de 60, porque si analizamos esto, aquí está nuestro ángulo, ¿verdad? Lo que está opuesto se halla con seno del ángulo, y lo que está adyacente se halla con coseno del ángulo, ¿ok? Por tanto sería FAB por seno de 60, seguimos, más FBF por también nuestro seno de 60, y eso es igual a 0. Entonces FBF voy a despejarlo, lo que está multiplicando a FBF, o sea, pasa a dividir, o sea, que seno de 60 pasa a dividir, y los demás pasan arriba pues con signos contrarios. Y no se nos olvide que nosotros ya conocemos FAB. Vamos a buscar cuánto vale FAB, 15.4, ¿ok? FAB es 15.4 por seno de 60. Por tanto, FBF es igual a 15 menos 15.4 seno de 60 entre seno de 60. Nos dice que es 1.92, ¿ok? Kilonewton. Como FBF nos dio positivo, es decir que hemos escogido bien ya, un momento. Listo, tuvo un error solamente en escoger este sentido de este señor, porque este sentido no se puede cambiar. El del FAB, porque como escogimos FAB que sí iba hacia abajo, porque trabaja tensión y no trabaja compresión, entonces pues ya no hay problema, solo hubo un problema de signo. Y como hay un problema de signo, pues lo único que va a cambiar es que este señor que lo propusimos positivo no es positivo, sino que es negativo solamente. Y cuando vayamos a despejar no se resta, sino que se sube. Entonces no nos hemos enredado mucho, simplemente fue un problema al yo escoger el sentido en ese punto. Haciendo otra vez la operación, nos da nuestro FBF, no nos da 1,92, sino que nos da 32.72 kilonewton, ¿ok? Y el signo está bien, por tanto, nuestro FBF entra al punto, entra al nodo B. Todas las fuerzas que entran al nodo trabajan a compresión, y todas las fuerzas que salen trabajan a tensión.